Buenos días, les habla la doctora María Gabriela Rodríguez, médico pediatra, y hoy viernes 3 de septiembre del año 2021, cerrando con broche de oro esta semana, les voy a seguir con mis micros un poquito más enfocado hacia la parte emocional y psicológica de los niños que son integrantes del grupo familiar. Sobre todo ahora en esta época de pandemia, ¿no? Que el componente afectivo, emocional y psicológico se ha visto muy afectado con todo este problema de la pandemia. Hoy vamos a tocar un punto que es muy importante y que está fallando mucho en la educación que nos dan nuestros padres, así no estén separados, que es el desarrollo psicosexual del ser humano. El niño, así como lo es el adulto, es un ser biopsicosocial. Tanto el niño como la niña, desde el periodo embrionario y fetal, tienen unas sustancias y unas hormonas que estimulan que se desarrollen los órganos sexuales femeninos o masculinos. Cuando estos factores de Müller y de otros factores que tienen que ver con la parte del sexo femenino y masculino fallan, se forman lo que se llaman los estados intersexuales, que son los famosos hermafroditas, que ahorita también están muy de moda, por eso del LGBTI. Entonces, si hablamos de un desarrollo embrionario, anatómico y funcional normal, la niña nace con una gran cantidad de ovocitos primarios, óvulos en sus ovarios. Cuando se produce la menarquia, que es la aparición de los caracteres sexuales femeninos, caracteres están los primarios y los secundarios. Los primarios, por supuesto, son las gónadas, los órganos genitales, y los secundarios son las caracteres sexuales de la mujer. El desarrollo de las caderas, de la glándula mamaria, la distribución del vello, la forma del vello púbico, la voz, etcétera, etcétera. Eso es un desarrollo normal en la mujer. En el hombre, la espermatogénesis, es decir, la formación de los espermatozoides, se inicia a partir de la menarquia, de la adrenarquia en el hombre, que es cuando comienza el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. La voz gruesa, la distribución del vello, el vello púbico en forma de rombo, el desarrollo más hacia la parte de la cadera que de la espalda, que de las caderas. Todo eso son desarrollos, características sexuales secundarias del hombre. Y la parte de la libido, generalmente es más acentuada en el hombre que en la mujer, aunque hay excepciones. Hay hombres poco libidinosos y hay mujeres que son muy libidinosas. Pero la mayoría de las veces uno ve que el hombre es más libidinoso que la mujer. Eso tiene que ver con la testosterona, que es la hormona sexual masculina, que no solo se produce en las células intersticiales de Leydig que se encuentran en el parénquima o estroma de los testículos, sino que también existe una glándula que es la glándula suprarrenal, que está encima del riñón, que se encarga de producir la testosterona tanto en el hombre como en la mujer. La testosterona es la responsable del deseo sexual y la responsable de la aparición de vello. Cuando hay una alteración en el cortisol o en las glándulas suprarrenales, vamos a ver mujeres que son muy velludas y que tienen problemas con la ovulación, como son los síndromes de los ovarios poliquísticos o síndrome de Stein-Leventhal, por ejemplo, o los síndromes de Cushing, que también producen alteraciones tanto en los caracteres sexuales de la mujer como en la fertilidad. Entonces es importante, desde que se inicia lo del control pediátrico, estar pendiente de que haya un desarrollo normal de esa parte. Esa es la parte anatómica y funcional del individuo. La parte emocional, la parte psicológica, fue descrita por varios autores. Los más polémicos, los que dieron más de qué hablar, es el famoso doctor Sigmund Freud y el señor Carlos Jung. También están dos esposos que fueron también los que describieron todo lo que tiene que ver con las etapas de la relación sexual. Aquí vamos a hablar un poquito más de Sigmund Freud y Carlos Jung. Eso fue una revolución en su época, a principios del siglo XX, ya que Freud, en colaboración con Carlos Jung, que era asiático, estableció que el sexo es el que gobierna todo alrededor de nuestras vidas. Y si nos ponemos a analizarlo fríamente en la actualidad, es cierto, las relaciones sexuales tienen mucho de la sexualidad en la pareja. Cuando hay alteraciones en la sexualidad o en la intimidad,
se producen afectaciones en la relación de pareja, muchas veces hay rupturas o llega un tercero entre ellos dos. Entonces es importante que desde la temprana infancia, desde la niñez, se produzca una buena relación entre los padres y los hijos a fin de evitar estos problemas emocionales en los adultos. Nuestro mundo de ahorita, nuestra generación de ahorita tiene ese problema, la falta de amor, la falta de intimidad, la falta de afecto, el no valorar al individuo, los principios y valores, todo eso se ha perdido. Entonces, ¿qué estamos creando nosotros? Generaciones de individuos que lo único que les importa es el sexo, es mandarse a poner las pechugas, mandarse a poner las nalgas, hacerse una liposucción, el hombre se agranda el pene y todos viven de una apariencia. ¿Qué pasa cuando la pasión se acaba? Esas relaciones se acaban y así van pasando de flor en flor, de una relación a otra, sin tener una estabilidad emocional. Si de esa relación salen niños, los niños también van a seguir ese círculo vicioso de relaciones frívolas y superficiales, no solo en la parte de pareja, sino en todos los ámbitos de la vida, tanto familiar como en la parte estudiantil y en la parte laboral, y en los amigos. Entonces es importante. Freud y Jung describían junto con otros autores, está Jean-Louis Piaget y está Master y Johnson, que fue la pareja que les mencioné, que describieron por primera vez las etapas de una relación sexual, como todos las conocemos, con su subida, su meseta y su descenso. Entonces es importante determinar la existencia de varias etapas. La primera etapa es la etapa oral, la fase oral. En la fase oral se ve en los niños recién nacidos, más o menos hasta los 2 años de edad, cuando comienza el periodo preescolar. El placer se va a centrar alrededor de la boca. ¿Cómo siente placer el niño? A través de la succión del pezón o del biberón. Ellos satisfacen todas sus necesidades libidinosas y psicosexuales a través de la comida. Cuando esta fase no se desarrolla en forma adecuada en el núcleo familiar, donde son personas obesas que sobrealimentan a los niños, se produce una fijación patológica de la etapa oral, que son personas que se vuelven compulsivas y comen demasiado y terminan con problemas de obesidad mórbida, que los lleva a mucha morbilidad y a mortalidad alta, que tienen después que hacerse la manga gástrica para poder tener calidad de vida. Entonces, esta fase se llama fase oral del desarrollo psicosexual. En el periodo preescolar, alrededor de los 24 meses hasta más o menos los 4 o 5 años de edad, viene la otra fase, que es la fase anal. En la fase anal está centrado alrededor de lo que es el periné y de lo que es la región perianal y del ano. El niño siente placer al defecar. Por supuesto, también tiene que ver con el control del esfínter vesical, que tiene que ver con los genitales externos femeninos y masculinos. El niño se da cuenta que las heces son parte de su interior, que ellos aman y las expulsan. Cuando ellos notan la actitud, el desespero y la ansiedad de los padres para que ellos hagan sus deposiciones en la vacinica o en la poceta, en la sala de baño, ellos pueden ser o pueden verse como personas manipuladoras de los padres. Si ellos quieren la aprobación de los padres, ellos van a ir al baño o van a usar la vacinica para que los padres lo recompensen. Cuando hay una fijación de esta fase anal, se produce un trastorno obsesivo compulsivo de la limpieza. Son personas que son demasiado obsesivas con la limpieza, que limpian demasiado, que se esterilizan demasiado, que desinfectan demasiado. Eso lo vemos mucho en el personal de salud. La mayoría de los que trabajamos en salud somos obsesivos compulsivos con la limpieza. Y muchos de nosotros tenemos una fijación de la fase anal sin darnos cuenta, porque esas son cuestiones que se llevan a cabo en forma inconsciente. Y muchas veces para uno tener conciencia de que tiene un problema necesita la ayuda de un profesional, llámese psicólogo o psiquiatra, para que esa persona que es objetiva, está fuera del grupo familiar y fuera de uno, nos haga entender que es un problema que tenemos que aprender a manejar y resolver para poder funcionar en forma adecuada dentro de la sociedad. Entonces, esa es la fase anal.
Después viene una fase fálica. Antes de la fase fálica, algunos especialistas, algunos investigadores describen una fase de transición, que es cuando se está transportando el placer desde el ano hasta los genitales externos. Muchos niños ya a partir de los 3 4 años hasta antes de la menarquia, alrededor de los 10 12 13 años, comienzan a descubrir el placer de masturbarse y comienzan a masturbarse. También hay niñitos que juegan al doctor, se desnudan, el niño y la niña, y ellos empiezan a tocar y ver que sus genitales son diferentes. Tanto el niño como la niña son juegos inocentes, ¿no? Los papás muchas veces en su afán de proteger al niño lo regañan, y cuando lo regañan ellos hacen las cosas escondidas y fijan esa conducta, y eso se convierte después en una masturbación obsesiva que va a requerir de un tratamiento psicológico o psiquiátrico profesional. Muchas veces vamos a ver niños cuando los papás se la pasan todo el día trabajando, no los supervisan, ellos están metidos en la tablet, en el teléfono o en la laptop o en la computadora, y es viendo páginas pornográficas cuando no hay control parental, y empiezan a masturbarse. Llega un momento que ellos se vuelven asociales, no interactúan con el resto de las personas y se la pasan metidos en la casa viendo estas cosas y masturbándose. Entonces eso se llama masturbación obsesiva y necesita un manejo profesional de psiquiatras y psicólogos. Importante. Esa etapa fálica se centra, como pasa en el adulto, en que el placer está en los genitales. Se habla de lo que llaman zonas erógenas. Las zonas erógenas son los sitios del cuerpo donde existe mayor sensibilidad y se puede experimentar mayor placer sexual. Eso varía mucho entre el hombre y la mujer. Generalmente el hombre la tiene alrededor de sus genitales externos, lo que es el perine, lo que son los testículos, lo que es el pene. Mientras que la mujer la tiene no solamente en su zona genital y en el clítoris, en los cuerpos cavernosos, que son las estructuras que forman parte de los labios mayores y los labios menores, sino en los pezones, puede ser en el cuello, puede ser en la axila, en la espalda, en las nalgas, en las piernas, detrás de las rodillas. Todo eso son zonas erógenas. Algunos hombres también tienen zonas erógenas. Por eso que es importante que uno, cuando uno está en la adolescencia, uno empieza a explorarse cuáles son las áreas erógenas para poder funcionar de forma adecuada cuando se tenga intimidad en una relación de pareja. Esa es la etapa fálica del desarrollo psicosexual. Si esta etapa se enfoca en forma adecuada, los niños y las niñas, que ya serían prepúberes, púberes o adolescentes, van a tener relaciones de pareja y otros tipos de relaciones en forma adecuada, sin fijaciones patológicas. Existe lo que describió Sigmund Freud como el complejo de Edipo y Carlos Holmes como el complejo de Electra. Eso quiere decir que en el periodo preescolar, entre los 3 y los 5, a veces puede prolongarse hasta los 7 años, la niña se enamora del papá y cela a la mamá, y el niño se enamora de la mamá y cela al papá. ¿Qué pasa cuando no se produce una relación afectiva adecuada entre padres e hijos? Cuando hay un padre ausente que abandonó la casa, o cuando hay una madre ausente, o una persona que todo el tiempo está trabajando, que solamente lo que está pendiente es de aportar dinero a la casa, que no interactúa con el hijo, o que es sobreprotectora y muy controladora. Por lo menos las mujeres, que son las que pasan más tiempo con los niños, es más frecuente con las mujeres. El hombre más de la calle, más de trabajar, y muchas veces son padres ausentes. Yo felicito a los padres que de verdad están pendientes de la crianza de los hijos. ¿Qué pasa cuando el niño ve al padre orinando en el baño y se sienta en la poceta como si fuera una niña? O se baña con su papá y no con su mamá. Eso puede ser una conducta homosexual. Lo que pasa es que ya a partir de los 18 años es que uno puede hablar de la orientación sexual de ese individuo. Eso pueden ser personas gays o homosexuales que ya están manifestando sus conductas homosexuales en el complejo de Edipo o de Electra. Eso también se ve. Hay muchos hijos que son de padres gays que también pueden experimentar estas cosas, estas vivencias. ¿Qué pasa cuando, según describió Freud, el niño no se relaciona bien con la mamá? Ellos se vuelven analfabetas emocionales, no pueden tener relaciones de intimidad o afecto profundas
ni con parejas, ni con amigos, ni con compañeros de clase, ni con compañeros de trabajo, con nadie, ni la familia menos. Porque ellos aprendieron con esa relación patológica que tuvieron con su progenitor que el amor no existe. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van a ser personas que en el futuro son infieles, le tienen miedo al compromiso y solamente buscan relaciones superficiales, puro sexo y pura carne. Ya cuando eso se acaba, ellos huyen y van a otra relación y a otra relación y a otra relación y así sucesivamente. Si van a tener hijos y no buscan ayuda profesional, los hijos van a seguir ese círculo vicioso de los padres. Cuando es la niña con el papá, ese es el complejo de letra. Si eso no se resuelve, ¿qué va a pasar con esa niña? Igualito. Un papá ausente, un papá que está todo el tiempo trabajando, que no interactúa con la hija, que no le demuestra afecto, le va a enseñar que el amor no existe sino el sexo. Entonces son personas infieles que le huyen a compromiso, que lo único que quieren es el sexo, la carne y no están pendientes de más nada. Y se vuelven adictos al sexo o adictos a las relaciones románticas o adictos a las conquistas. Eso también pasa con el hombre. Y entonces es importante que haya un adecuado desarrollo psicosexual desde la primera infancia. Y en las familias disfuncionales, sobre todo donde hay violencia intrafamiliar y donde hay separación de padres y hay drogas y hay alcohol, la intervención oportuna de un equipo multidisciplinario. Eso tiene que comenzar con los gobiernos de los países. En América Latina y en África y en algunos países asiáticos existe mucha violencia contra la mujer, contra los niños, contra los viejitos, que son las personas más vulnerables. Hay que intervenir, porque si no intervenimos, tenemos una sociedad enferma, como se lo comenté en el penúltimo video que les hice. Entonces es importante conocer, pues todo eso está en los libros, está en el internet. El que no lee libros de crianza de hijos no está en nada. Ahorita el internet es muy fácil, muy accesible y está en todas partes. Y todas esas cosas se pueden hacer, inclusive hasta consultas online y libros digitales. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en una próxima entrega. Chao, se les quiere.